Hola. Bueno, buenas tardes. Difícil un taller a esta hora, ¿no? Vamos a hacerlo todo lo posible para que sea rápido vamos a hacer unos 15-20 minutos de exposición y después va a haber preguntas. Ustedes levantan la mano y la chica les va a tomar las preguntas. Les pido por favor el tema de los celulares que los pongan en silencio o en vibración. Bueno, el tema de la chinche diminuta es un tema que hace ya 2 años que viene creciendo y ha hecho eclosión en distintas zonas en la campaña pasada. Es un tema fundamental para el girasol. Si bien en la parte de cultivo de producción está empezando a aparecer, en la parte de producción de semilla es un tema muy, muy serio. Y creíamos que dentro de los temas que la Asociación de Girasol tiene como prioritarios, además de palomas, el tema de chinche diminuta es uno de ellos, y por eso quisimos convocar a Néstor Ureta Vizcaya. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Lomas de Zamora, magíster en control de plagas y su impacto ambiental en la UNSAM, docente e investigador en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de Concepción del Uruguay, coordinador de taller de prácticas en sistemas agrícolas, docencia de posgrado, dirección y codirección en proyectos de investigación, evaluador de proyectos de investigación, jurado de tesis de maestría, evaluador de trabajos científicos en revistas internacionales, miembro de la red de referentes del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, el CIMAVIMO. Bueno, los dejo con él. Néstor. Muchas gracias. Mejor me voy a parar así. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Abajo? No, acá perfecto. Estamos. Bueno. Vamos a tratar de... Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Muchas gracias a la gente de ASAGIR por haberme convocado y haberme invitado a este evento tan importante para todos aquellos que estamos vinculados con el sector agropecuario. El Congreso de APRESID a todos nos convoca y siempre nos invita a pensar en una agricultura mucho más dinámica, más interesante, más eficiente. Y dentro de todo ese contexto, bueno, lo que a mí me toca, el tema de las plagas, tratar de aportar algo desde lo que hemos visto en esta última campaña. Yo, como en la presentación decían, soy fundamentalmente docente universitario e investigador, pero en los últimos 8 años también tuve la oportunidad de gerenciar y lo sigo haciendo, una empresa de monitoreo, con lo cual el monitoreo de cultivos lo veo como una alternativa viable, eficiente, sustentable en el tiempo, a la cual deberíamos prestarle atención. Y muchas de las estrategias que podemos llegar a pensar en función de las plagas en general, y esto no es una excepción, el tema de chinche diminuta, quizás observaciones a tiempo, diagnósticos correctos y soluciones en su justa medida nos van a traer algunos dolores de cabeza menos. Antes de comenzar a hablar respecto de esta chinche que nos visitó estos últimos 2 años puntualmente, el año anterior con una presencia más baja, pero esta última campaña con bastante preocupación. En las zonas girasoleras los correos, las consultas y las llamadas fueron bastante frecuentes, allá por fines de año y las primeras semanas de enero. Bastante preocupación en muchos productores. He visto ensayos de la Universidad de Buenos Aires cómo han sido severamente atacados por Nicius y algunos lotes de productores en los cuales trabajamos.
Yo lo que quiero decir antes de comenzar a hablar respecto de esta chinche es lo siguiente. Es una plaga vieja en otros sistemas, en soja. Es una plaga que tiene una gran capacidad para adaptarse a distintos ambientes y distintos alimentos. De hecho, es muy polífaga. Y lo poco que conocíamos, lo conocíamos por la soja. Entonces, cuando me invitaron a disertar respecto de chinche diminuta en girasol y con la problemática de esta última campaña, lo que un poco conversé y traté de acordar es, bueno, comentar un poco la experiencia de lo que vimos, algunos comentarios, pero no tenemos soluciones mágicas para este problema. Estaría muy mal que las diera con una sola campaña de evaluación. Estaría muy mal que dijese cuáles son los umbrales, cuáles son los tratamientos y cuál es la forma de solucionar este problema con una sola campaña. Sí, lo que quiero es tratar de discutir o charlar entre todos por qué a veces se producen estas situaciones de plagas nuevas o nuevas plagas en distintas situaciones, en distintos cultivos, y también aprender sobre estas cuestiones. Por suerte, para los que estudiamos las plagas y su control, no todas las campañas son iguales, cada campaña tiene su particularidad. Siempre referido al tema plagas, me refiero, ni hablar de lo climático. Pero respecto de las plagas no tenemos recetas anticipadas a la campaña. Los que son de acá de la zona podrán dar fe, pero los últimos años el problema de bolillera en soja, por ejemplo, fue una cosa insostenible. Nos preparamos para la guerra y la verdad que el impacto de bolillera fue muy inferior a lo que ha sido otros años. Todo es discutible respecto de los lotes, pero hemos visto un impacto muy bajo. Bueno, redondeando el tema de Nicius, ¿qué es lo que nosotros decimos y qué sabemos de Nicius simulans? Ese es su nombre científico. Primero que pertenece, discúlpenme si hago una introducción un poco entomológica, pero la necesito para poder establecer dos criterios básicos respecto de cualquier plaga que estudiemos, y es su mecanismo de alimentación y algunos aspectos referidos al ciclo biológico. Si yo no puedo en cualquiera de las especies que vaya a combatir, a controlar, identificar mínimamente cuál es su aparato bucal y qué daño puede hacer, y conocer básicamente dos aspectos de su ciclo biológico, va a ser difícil que podamos establecer criterios eficientes de control. Por lo tanto, quiero decir dos cosas respecto de Nicius. La primera, es un insecto cuyo aparato bucal es picador suctor, igual que todas las chinches. Lo que ven allá es un corte lateral, horizontal de ese aparato bucal, donde está formado por dos conductos. Un conducto envía saliva y por el otro succiona la savia diluida en esa saliva que acaba de enviar. ¿Por qué hago esta aclaración? En la saliva pueden viajar, en muchos casos, microorganismos que puedan producir en la planta que es atacada efectos mucho más importantes que la extracción de savia. ¿Se entiende? A veces es peor la inoculación de un microorganismo, por ejemplo, una bacteria, un virus. O lo que pasa en este caso, y esto sí es importante mencionar, la saliva tóxica con la cual se desplaza y se maneja esta chinche. Es reconocido ya el efecto fitotóxico que genera en muchas plantas cuando Nicius inyecta esa saliva. Luego diluye la savia y absorbe, y por supuesto debilita la planta en la extracción, pero primero inoculó una sustancia extraña en la planta. Y eso muchas veces en los cultivos, cuando son afectados por salivas tóxicas, genera reacciones adversas, que a veces pasan desapercibidas o a veces se manifiestan con una hoja que se encrespa, se enrolla, se pliega, con lo cual pierde capacidad fotosintética. Esta es la primera cuestión que quería advertir respecto de Nicius. Menciono que pertenece a la familia de los ligeidos porque, ojo con esto, la particularidad de esta chinche, si uno la puede observar más cerca y con un aumento, van a ver que hay en la zona de la cabeza dos ojos muy prominentes, que son dos pelotas que salen por fuera de la cabeza, ¿sí? Hay una chinche benéfica, conocida como la chinche ojuda, justamente, que es muy parecida en cuanto a esa estructura, pero se trata de un insecto benéfico. Orio, exactamente. Entonces, esta es la primera cuestión para mencionarlo. El aparato bucal y la saliva tóxica. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora de Nicius? Bueno, lo que sabemos hasta ahora de Nicius es que siempre ha invadido la soja y ha traído algunas consecuencias en las primeras etapas. Voy a hacer un breve repaso de eso que nos va a servir como plataforma para meternos de lleno en Nicius. Como decía recién, yo no quiero proponerme acá en este escenario a hacer
docencia respecto de una plaga que acaba de incursionar en estos años y hacer explicaciones que no las corresponden. Pero haciendo un poco de revisión y para ser justo con colegas, hay algunos registros ya de Nicius en otras plantas, en malezas, en brásicas, hechos por Aragón y por Flores, en el 2006. En el 2010 también, y en el 2007 Gamundi, Sosa y Molinari ya lo habían registrado también para el cultivo de soja y también en Marco Juárez, básicamente por los mismos técnicos. De manera que esto ya se conocía, no es una nueva plaga para la agricultura, pero sí para el girasol y para esta etapa. La primera cuestión morfológica. Estamos hablando de un bichito que de acá a acá no está llegando a medir ni siquiera medio centímetro. Digo esto para que no vayamos a buscar sobre el girasol un bicho de mayor tamaño que eso. Son muy pequeños, insisto, de acá a acá no llega a medio centímetro. Otra vez con una lupa de mano vamos a ver bien la presencia de los ojos bien globosos y una coloración oscura, grisáceo, amarronado, que a veces suele confundirse con una mosca. Se lo confunde a veces con la mosca por su vuelo torpe, corto, breve que tiene, y quizás esto también suele ser motivo de diagnóstico. Decía también que hay otro aspecto importante a analizar, que es el tema del ciclo biológico de una chinche. Sin tratar de torturarlos con la entomología, quiero decir que a este grupo de insectos, los hemípteros, heterópteros como es este caso, tienen un ciclo de una metamorfosis gradual. Y nosotros los llamamos técnicamente heterometábolos, pero a su vez paurometábolos. ¿Por qué? Y esto sí es importante reconocer. Esta chinche coloca huevos en el suelo y lo hace sobre el rastrojo. A veces lo puede incorporar unos pocos centímetros, no mucho más que eso. Pero cuando nacen las ninfas, que son los estados juveniles, comparten el hábitat y el alimento. Donde hay ninfas, hay adulto. Y esto es una regla de la entomología muy importante para analizar. En estos casos, estos paurometábolos, donde hay ninfas, hay adultos. Por lo tanto, el diagnóstico lo podemos hacer sobre los dos estadios, sobre los juveniles o sobre el adulto. Cuando observamos este tipo de individuos, están todos juntos. Generalmente los estados ninfales, la ninfa 1, 2 y la 3, con hábitos muy gregarios, muy agrupados, muy amontonados, formando una pequeña mancha. Y luego comienzan a desplazarse mínimamente. Si observamos esos estados ninfales, la gran diferencia es que carecen de alas. Y además, el aspecto es un poco más globoso y de colores un poco más pardos. Hasta que algunos lo pueden confundir con algunos pulgones. Ojo para tener en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. Hecho este breve diagnóstico de la morfología, decía que en soja siempre se ha presentado de manera muy temprana. Siempre hemos conocido la chinche diminuta en soja en los primeros estadios, en la etapa de plántula, en la etapa de cotiledonar. El problema que teníamos era aquellos lotes donde había malezas y de la maleza saltaban a los cultivos. Lotes que no habían sido correctamente controlados con los herbicidas y malezas resistentes o malezas que sobrevivieron a un ataque de herbicida. Era un refugio de Nicius. Esto también lo menciono porque sobre el tema de girasol, les voy a mostrar fotos donde la chinche pasa perfectamente estadios sobre la maleza y es el puente previo al ingreso al cultivo de girasol. Al menos es lo que pasó en esta campaña. Hay algunas malezas que lo favorecen más que otras, pero es bastante amplio. Como comenta un colega, habla de la desesperación de estas por los cotiledones hasta esta campaña. Pero siempre los tejidos con reserva, tejidos nutricios, tejidos con altos contenidos de hidratos y almidón son favorecidos para la succión de esta chinche. Sojas de primera y sojas de segunda, con distinto predominio de ninfas y adultos. Seguimos con esto, hablamos del daño de las ninfas en etapas tempranas y la etapa cotidiana. Todo esto en soja. Hasta acá lo que sabíamos. Hasta acá lo que ya sabíamos. ¿Qué pasó esta campaña? ¿Cuáles han sido los problemas que hemos encontrado? Si bien en soja hemos registrado algunos lotes allá por la primera semana de noviembre con una presencia relativa, no fue para preocupar. Sin embargo, como decía hace un rato, a fines de año y las primeras semanas de enero empezaron a aparecer las primeras consultas respecto de esta chinche, pero que no estaba en soja, sino que aparecía en girasol. En estas consideraciones, en esta población. Esto es típicamente un insecto que vive en colonia, que vive agrupado. Por suerte, a veces, esta distribución en un lote de 100, 200 hectáreas no es exactamente uniforme.
Pero ya este tipo de colonias y este tipo de población preocupa, porque acá podemos ver adultos, pero también podemos ver ninfas. Como decía recién, todo el ciclo lo hacen en la parte aérea. Apareció en girasol, pero no en el comienzo, como pusimos ahí. Acá hay un antecedente hecho por Nicolás Iannone, uno de los técnicos que más respeto también en el tema de entomología, y en el año 2011 él publica este extracto, que yo traté de copiarlo de manera textual, que dice: cuando se presentan grupos de chinche en un lote de girasol, suelen verse en cantidad sobre las estructuras reproductivas, y es quizás una de las pocas primeras menciones respecto de Nicius en girasol, en estados previos a botón floral y sobre hojas o parte del tallo y cercano al tejido apical. 2011. Quizás para muchos nos haya pasado desapercibido, pero ya estaba avisado de alguna manera este tema. ¿Dónde encontramos esta campaña Nicius? Básicamente y fundamentalmente acá. En algunos lotes también apareció en la primera etapa, pero pensamos que era más de lo mismo. Sin embargo, acá empezamos a ver la presencia de un insecto no acostumbrado a tenerlo en ese momento y produciendo algún tipo de daño. ¿Qué nos parece la presencia de Nicius en este momento? Donde tenemos etapas reproductivas sensibles, etapas reproductivas claves, críticas para el ciclo del cultivo. Técnicamente lo que hemos visto es que en estas etapas, las anteriores, esta que vimos recién acá, Nicius puede producir daño sobre el botón floral, en floración, en antesis y en la formación de granos hasta endurecimiento de los aquenios. Parece ser demasiado, pero es así. Unas poblaciones importantes, bien distribuidas en algunos casos, más agrupadas en otros, pero en etapas sensibles de nuestros cultivos. Previo a botón floral, sobre hojas, parte del tallo cercano y alrededor del tejido apical. A veces estas colonias son reducidas. Tengan en cuenta que si tenemos que analizar de su ciclo, para estas zonas, como estamos acá, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, podemos llegar a tener hasta 3 generaciones anuales. Quizás más al sudeste de Buenos Aires, podemos hablar de 2. Todo depende de las condiciones. Pero claro, cada uno de estos ciclos puede estirarse más allá de los 30 días. Entonces es bastante tiempo en el cual la chinche está picando y succionando. Más fotos de lo que vimos esta campaña, con poblaciones agrupadas sobre el tallo principal, en etapas ya claves y críticas, en los meristemas de los botones florales, en etapas reproductivas, tejidos embrionarios. Otra distribución, pero agrupada y agregada nuevamente de la chinche. Esto es lo que yo les decía respecto de las malezas. Se dan cuenta la gran cantidad de individuos que están a veces colonizando las malezas previas para no ser luego introducidas sobre el cultivo. Yo me voy a adelantar un poco a lo que le voy a dejar al final, para ir redondeando estos primeros minutos de charla. Pero después de la aplicación, vamos a hablar después de qué y cómo, la revisión del lote. Y acá vamos a tener que discutir después cómo, cuándo y dónde mirar respecto de esto, porque estamos aprendiendo sobre esta nueva plaga en este nuevo momento de girasol. La reinfestación muchas veces luego de una aplicación se da por aquellas zonas no tratadas o áreas no cultivadas, y este es uno de los temas, el tema de la maleza. Insisto, se trata de una especie gregaria con capacidad de vuelo. Esto es un dato no menor. Tienen buena capacidad de desplazamiento, ¿sí? A veces auxiliadas por algunas corrientes de aire. Pero hay que analizar este tema, para eso tienen alas y de las membranosas, con unas pequeñas estructuras más duras, pero con gran capacidad de vuelo. Claro, cuando nosotros tuvimos problemas de chinches en cultivos, como la soja, hoy conversamos hace un ratito, el endosulfán nos solucionó muchos problemas y nos trajo buenas soluciones y alivios a los controles de chinches, sobre todo en soja. Mezclado con piretroides, en esa complementación de mecanismos de acción, favorecía mucho mejor el control. ¿Qué pasa? Hoy no tenemos endosulfán, pero además tenemos otro problema. La aplicación de productos insecticidas en la etapa que está atacando a la chinche hoy, tenemos el grave problema de poder controlar, de no controlar, debido a la acción también de las abejas. Hay que compatibilizar la acción benéfica de las abejas respecto de la aplicación. Y alguno ya me puede preguntar qué producto usar que no afecte a la abeja.
La verdad que tengo buena noticia. Entonces, sobre este tema, más vale entonces comenzar a revisar los lotes de manera temprana, revisar los lotes donde tengamos zonas enmalezadas y empezar a tomar decisiones. Sí, por supuesto, aplicaciones nocturnas, avisando a los apicultores, etcétera, etcétera. Pero los riesgos están. Yo quiero dejarles una lista mínima de los productos que muchos recomiendan y van a ver que son altamente tóxicos para abejas también. Claro, aplicamos entonces antes de la floración y cuando exista escaso o nula actividad de abejas, pueden utilizar insecticidas para el control del chinche. Esto es lo que está recomendado. Pero bueno, ojo, cuidado con el tema de un neonicotinoide. ¿Sí? ¿Qué piretroide? La deltametrina parecería ser, y lo estuve revisando, uno de los productos que tiene menor impacto sobre las abejas. Más o menos. No estoy muy convencido, pero es uno que tiene menor toxicidad respecto de las abejas. También podemos tomar estas precauciones publicadas por Gamundi, también un entomólogo de alto prestigio. Insecticidas al atardecer. Las chinches se ubican en la parte media y superior, justamente como pasa con casi todos los hábitos de las chinches, estando más expuestas para las pulverizaciones. Otra vez el tema de los apicultores y la distancia. Bien, redondeando este tiempo que tenía para exponer, más fotos de lo que hemos visto esta campaña. ¿Cuál vamos a usar? Porque en todos los casos, me tomé el detalle de analizar en la guía fitosanitaria, la toxicidad para abejas es muy alta, aún en una cipermetrina, en la andacialotrina, en el bifentrin, en la betaciflutrina, ni hablar de los fosforados. Quizás en la deltametrina aparece una moderada toxicidad para abejas, igual que en la zetametrina. Recomendaciones en esto, me parece que por ser la primera campaña tendríamos que ser un poco más cautos. Por eso yo me adelanto a las preguntas que me quieran hacer. Y primero les voy a decir que estas 3 preguntas no tengo respuesta. La primera, si hay alguna técnica de muestreo. No la hay. No la hay porque habría que evaluarlo, revisarlo, habría que ensayarlo. Esto será trabajo nuestro, de las experimentales, y buscar alguna metodología. No intentemos con el paño vertical en ese lugar, red de arrastre tampoco. Entonces, ¿qué técnica vamos a usar? Habrá que pensar y estudiarlo. Ni hablar de umbrales de daño, porque algunos ya enseguida te preguntan, porque todas las llamadas telefónicas de esta campaña fueron, ¿y cuál es el umbral? ¿Cómo yo qué sé cuál es el umbral si apenas sabemos que acaba de invadir esta chinche? Mucho cuidado cuando empezamos a leer o a estudiar, a los que estamos a veces en la facultad con un poquito de tiempo y empezamos a escribir y publicamos y subimos a la web, umbrales. Ojo con los umbrales. Los umbrales tal cual están establecidos, a veces no solamente son obsoletos, sino que están poco estudiados. Umbral de daño para esta plaga con la primera campaña fuerte, la verdad que sería una gran mentira decirle el umbral es de tantas chinches por metro, por planta, por lo que sea. Entonces, tampoco tenemos umbrales y habrá que analizarlos. Calcular un umbral de daño económico lleva no menos de 3 campañas serias y más o menos homogéneas. Y después tampoco sirve para todos lados. Así que no esperemos de los umbrales ninguna solución mágica. Y la otra pregunta es ¿por qué este año se vio chinche diminuta en girasol en etapas avanzadas cuando nunca se vio? Y tampoco tengo la respuesta. Llevo 26 años estudiando las plagas. De que me recibí, me dediqué a las plagas y a estudiarlas y hice la maestría y todo, siempre con los bichos. Y entonces, bueno, dame una respuesta, mira alguno. No la tengo. ¿Por qué este año apareció en etapa reproductiva cuando otros años? Y entonces empecé a escuchar todas las teorías durante la campaña. Y tengo una lista de más de 10. Pero que el enemigo natural desapareció, se lo comió el otro, que las temperaturas fueron altas o que fueron bajas, o que llovió mucho, o que llovió poco, o que los que sembraron tarde tuvieron problemas, no, los que sembraron temprano. Cada uno va a contar su historia y vamos a ver que si empezamos a unificar, son todas distintas y todas por ahí tuvieron el problema de Nicius. Yo lo que veo que en 20, 25 años de una siembra directa que ha desarrollado gran cantidad de superficie en nuestro país, ha modificado la distribución de las plagas. Y el caso de la soja es un ejemplo clarísimo. Cuando empezamos a hacer soja teníamos un puñado de plagas y hoy tenemos más de 40. Entonces hay otra distribución del plato de comida que a los insectos les llama la atención. En esto tenemos que empezar a investigar y a estudiar. Es tarea para las próximas campañas, ver qué pasa en la próxima, qué impacto tienen y qué distribución van a tener. Me están haciendo la seña para que redondee y cierre. Lamento estas 3 preguntas. Si alguno la tenía, no la tengo. Si hay alguna más, escucho.
Una pregunta. El problema sería si hay abeja en producción, en la zona. Sería. Discúlpame de vuelta, a ver. El problema sería si habría abeja en producción en la zona. Si no habría, ¿qué recomienda aplicar? Si el problema de abejas no existiera, estaría fuera de este planteo, las aplicaciones con mezclas de neonicotinoides y piretroides es una de las mejores respuestas que tuvimos al control del chinche después de la salida del endosulfán. En eso yo no tendría, creo que no habría problema. Y aplicar este tipo de productos fuera de la etapa crítica o clave, no creo que haya problema. En esa mezcla vos tenés un efecto de control muy rápido con el piretroide y cuanto mejor sea el coeficiente octanol-agua del piretroide, más rápido va a controlar, incluso adultos en las zonas más altas, y con el neonicotinoide con más tiempo para trabajar de forma sistémica respecto de los adultos. Creo que la combinación para el control de insectos picadores, hoy tenés una paleta de productos muy amplia, que son eficientes. El problema es pensar un cultivo de girasol independientemente de las abejas, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros tenemos trabajo en una empresa semillera y esta campaña estuvimos muy golpeados, principalmente para la producción de semillas. Y utilizamos abejas para polinización justo en el momento donde vimos el ataque de chinche. Y el mayor problema que encontramos fue qué producto aplicar, porque a su vez piretroide también es un poco repelente para las abejas, claro. No solamente que las volteen, entonces estamos con ese problema. ¿Cuál sería? Mira, habría que pensar, porque en realidad vos decís, bueno, salgamos de los neurotóxicos y vayamos a un IGR. ¿Cuál? Para este caso no se me ocurre de la paleta ninguno. Vayamos a los productos que actúan en el sistema muscular, ¿sí? Las diamidas, y ahí también estamos complicados. Para este tipo de plagas, porque yo voy a decir, el problema fue medidora en el momento clave y no puedes aplicar piretroide, tenés otras alternativas. Sí, ese tema más o menos lo tenemos solucionado. Sí. El gran problema fue este año. Este año fue, y a su vez, ¿qué momento considera usted que es el momento más crítico? Bueno, nosotros tenemos problemas, no solamente cantidad de grano, sino es calidad de grano. Y en chinche, bueno, es sabido todo el efecto que hay sobre el efecto de calidad de grano. De calidad. En este caso, en este momento de girasol, ¿qué momento tendríamos que apuntarle para ver no solamente producción, nivel de rinde, sino por calidad? Yo te digo la verdad, de lo poco que hemos visto esta campaña y las primeras apreciaciones, yo creo que sería, y conociendo el ciclo de Nicius, como te decía, 3 generaciones, con ciclo de más de 30 días, si vos anticipadamente a la etapa crítica encontrás poblaciones, por mínima que sean, de Nicius, al cortar el ciclo, vos tenés ciclo de casi 30 días. ¿Sí? 30 días es un tiempo bastante prudencial como para respirar tranquilo. El problema pasa a ser los cultivos cercanos, las malezas y las áreas no tratadas. Que en algunos casos, esto es una opinión nada más, que habrá que pensarlo, quizás hacer aplicaciones previo a la floración y sobre zonas donde hay registro de malezas o cultivos alternativos donde hace el puente previo, la chinche, y cortar el ciclo ahí, hacer una nueva generación con baja población sería muy complicada para la chinche. Yo creo que quizás mi primera idea, y que estamos tratando de tirar un borrador con un grupo de la Universidad de Buenos Aires, es de ver, porque los ensayos de ellos fueron que tuvieron muchísimos problemas esta campaña, en Capital Federal, ni siquiera allá afuera, de ver si podemos trabajar anticipadamente. Porque, ¿qué pasa? Yo le decía que la chinche la tenemos ya bien en etapas tempranas. En plántulas puede estar. Y después ahí hace la primera generación. Si logramos tener un corte de la primera generación, es probable que la segunda tenga una incidencia mucho más baja. Ahora, no descuidar todo el tema de la migración, porque son insectos voladores. Una idea nada más, no es una receta, ¿no? ¿Cuánto crees que migran? Porque, como te decía él, tenemos especial cuidado en los lotes de barbechos muy temprano, lo tenés limpios, hacés aplicaciones de piretroide o algún otro producto en presiembra, lo cuidás al lote y tuvimos unos ataques impresionantes. Tremendo. Bueno, hay un problema que tiene este tipo de insecto, igual que los pulgones. No es que sean grandes voladores, pero sí se desplazan muy bien por corrientes de aire.
Son insectos muy frágiles y la distancia de vuelo generalmente es corta. En la literatura vas a encontrar distancia de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Eso te van a hablar, 2 kilómetros como mucho. Pero con una corriente ahí pues lo tenés un poco más lejos. De cualquier manera, estamos tratando de ver sobre esta campaña, a mí me parece que hay que anticiparse. Hay que anticiparse al momento crítico, manejar poblaciones muy bajas. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando el cultivo sale de la etapa crítica, que es la plántula, que es el cotiledón, uno se relaja. Y a este tipo de plagas no le da bolilla. Sabiendo que la segunda o la tercera generación va a impactar de lleno sobre la etapa reproductiva, habrá que ver ese tema. Contra todos los pronósticos de que incluso uno siempre dijo no hacer aplicaciones preventivas. Quizás habrá que tomar una decisión, aun cuando la población sea baja, o aun cuando el impacto sobre el cultivo no sea importante, pero para evitar un problema posterior. El corte de los ciclos en las plagas es muy difícil la resurgencia por sí sola. Entonces, yo creo que haciendo una presión sobre quizás la segunda generación en etapas previas, puede tener un menor impacto en la etapa reproductiva. Y como todavía no tenemos ni siquiera calculados umbrales, lo que primero que se me ocurre decir es a menor población, menor impacto y menor evaluación para el tema de los daños, ¿no? Sin sacarte de tema. Dale. ¿Ves que hay mayor presión de chinches a nivel general? De chinches en general. En general. Y esta campaña no sé si fue mucho más que otras. De chinches en soja hemos tenido más o menos... El año pasado fue bastante más baja. Este año en algunas zonas sí, pero no veo algo... Sí, lo que veo, si vos me decís los últimos 20 años, sí. Y hay una cantidad importante, y en el caso de las hojas se fue direccionando prácticamente a una o dos chinches desplazando a las otras. Lo que hemos visto, por ejemplo, esos febreros muy lluviosos como tuvimos en campaña anterior, buenos efectos de biocontroladores, pero para no confiar igualmente. ¿Maíz? En maíz mucho menos, pero en maíz el problema es, lo que yo he visto es en etapas más tempranas con dichelops. Dichelops es otra historia, es un capítulo muy interesante, porque eso sí es una plaga dentro de todo novedosa en los últimos años, pero con impacto a empezar a tomar medidas. Todos creíamos, me incluyo, que el cultivo de maíz es solamente el control con los lepidópteros, orugas, barrenadores, y empezamos a tener problemas con chinches. A lo cual se nos fueron a empezar a quemar algunos papeles, porque las estrategias en ese momento nadie las toma para chinches. Estamos todos pensando en el cogollero, ¿sí? o más adelante. El tema de chinches es muy interesante. Yo he hecho 2 proyectos de chinches en soja, fundamentalmente, que es lo que más he estudiado. Y es muy interesante la evolución, como se dio, cuando en un principio la única que estaba era la chinche verde común y las demás no existían. Y cómo han desplazado, por ejemplo, Piezodorus ha desplazado largamente a Nesara. En esa competencia hay muchísimo de eficiencia biológica, de alta tasa reproductiva, de menor impacto de los biocontroladores. En girasol hemos visto, además de esta que este año, Ataumastus, que es una chinche roja, con algunos daños. Pero no en el caso de los pentatomios, la chinche verde. No la quiero llamar por la... Gracias. No, yo era básicamente... Yo trabajé 9 años en Monsanto y 8 en Syngenta como gerente de producción, así que entiendo el problema de la chinche. Nosotros hace 10 años que venimos combatiendo la chinche porque, bueno, sembramos 12.000, 15.000 hectáreas de girasol en toda la Argentina y Salta, toda la zona norte, Mendoza también, digamos, si no aplicás contra el anisus directamente cosechabas el grano, pero después no germinaba, ¿no? Así que, y nosotros lo que hacíamos, bueno, cuando estaba en endosulfán para nosotros era fantástico. Ponemos 3, 4 colmenas por hectárea, así que problema de colmena teníamos. Claro. Lo que hacíamos era, lógicamente el umbral de daño económico es totalmente distinto a lo de un productor. Nosotros necesitábamos tener la semilla, por lo tanto no escatimábamos en producto. Y lo que hacíamos era eso, aplicábamos 1 o 2 aplicaciones prefloración antes de poner las abejas. Tratar de tirar el periodo que tuviera la abeja, digamos, con esas 2 aplicaciones preventivas y después, apenas termina la floración, que se sacan las colmenas, hacer otra aplicación, una tercera aplicación. Cuando veíamos que la infestación era demasiado grande, bueno, avisábamos al abejero, tapaba la salida y se trataba de fumigar de común acuerdo con el abejero antes que la abeja empiece a salir a la mañana temprano.
Pero digamos, Sí, correcto. hace unos 10 años que nosotros venimos combatiendo esa esa chinche. Lo que sí se está viendo es que cada vez se está viniendo más hacia el sur, Sí, ¿no? está bien. Sí, bueno, ese es digamos, la alarma suena estas últimas dos campañas en ese sentido, entiendo lo que decís vos. Muchos productores eso incluso no la tenían ni siquiera identificada y costó tomar alguna decisión. Solamente una reflexión, digo, lo que nos costó, por ejemplo, en este caso, la pérdida de un producto como el endosulfán con notable efecto de control. Y en realidad teníamos que hacer otro tipo de discusión de por qué dejamos usar endosulfán. Pero quizás teníamos que hacer una revisión de nuestros actos, un mea culpa de cómo lo usamos y por qué lo rompimos, como digo yo. Porque de alguna manera lo tenemos que dejar usar por mal uso, por abuso, por uso excesivo de un producto que tenía, es cierto, su nivel de toxicidad y sus características químicas que uno no desconoce, pero quizás usado con otro criterio podríamos haber tenido una herramienta más. No es la única como la usamos para el control del chinche, ¿no? No, para el control si has probado el producto ese de Sumiagro que se llama Starkle, que es específico para chinches. No, claro, el dinotefuran, ¿no? En ensayo sí, no de manera comercial. En ensayo sí tenemos y evidentemente es un producto que funciona solo, sin la mezcla con ningún piretroide. Tiene sobre chinches en soja un buen efecto de control. No, en este caso no lo hemos probado ni lo he ensayado, pero sí es un producto muy interesante, muy novedoso en cuanto a su mecanismo de acción para poder, digamos, un neonicotinoide con una evolución, una vuelta de tuerca más interesante y los resultados son buenos. En soja, en girasol no lo he probado. No, mi pregunta era para los presentes, que deben ser todos girasoleros. Si alguno dejó un testigo en lotes productivos, no para semilla. O sea, yo hice una cosa muy trucha. O sea, tenía lo hice por avión y tenía dos torres separadas por 50 metros y después medí abajo y tuve una diferencia de 300 a 400 kilos sobre un rinde de 1500. Pero es muy trucho, como ya digo. Yo les quiero comentar, yo tuve 3.000 hectáreas de aplicación de chinche diminuta en la campaña pasada. En realidad la empezamos a ver antes de Navidad. Antes de Navidad estaba la presencia, dijimos, bueno, desconociendo cuáles eran los efectos, y cuando nos quisimos dar cuenta, había plantas que quedaban con 1,30 m en redondeles y después alrededor plantas que tenían un desarrollo de 2 metros de altura sin ningún problema. Entonces, evidentemente ya hay una merma en el desarrollo vegetativo. Yo no sé cuánto menos rinde esa planta, pero obviamente tiene una consecuencia en el rendimiento. No en la calidad de semilla, que eso ya es otra cuestión y que seguramente por el valor de lo que producimos va a permitir tener más de 2 aplicaciones si fueran necesarios, ¿no? Lo que sí probamos con clorpirifosis y permetrina, tuvimos reinfestaciones y como comentó recién, los neonicotinoides, imidacloprid con algún piretroide, bifentrin probamos, nos dio buenos resultados porque antes de floración, cuando está en el botón, o sea, a punto de abrir, se meten adentro entre las brácteas, con lo cual, si bien está expuesta la chinche o en zonas donde la fumigada aérea, la pulverización aérea llega, se meten adentro y como los neonicotinoides tienen un efecto sistémico, por ahí hay un control posterior a la aplicación, ¿no? Por supuesto que tenemos el problema de abejas y más cuando ya está en floración, ¿no? Porque ya empezamos a usar otros productos para controlar isoca que no son piretroides, sino que son diamidas, ¿no? Entonces eso ya no nos controla como el endosulfán las dos plagas, ¿no? Pero creo que hay que anticiparse. Y bueno, y en esos redondeles la rama negra juega un papel fundamental.
¿no? Generalmente donde había rama negra y donde teníamos algunos manchones en rama negra, teníamos mayores poblaciones de Nicius, como comentaba recién, porque la maleza hace de hospedante o pero yo creo que nunca vimos tanto. No sé, la verdad no tuvimos franjas, pero los daños por la disminución del desarrollo vegetativo tienen que ser notables, por lo menos en esos redondeles, ¿no? Sí, coincido. Sí. Consulta a los tres que han tenido que hacer aplicaciones. Después yo les puedo hacer algún comentario que tengo, pero puntualmente yo soy asesor de mis clientes y tengo una empresa de monitoreo de cultivos. Yo personalmente no hice ninguna aplicación a ninguno de los lotes de ningún cliente. En algunos me arrepentí de no haberla hecho, pero confío mucho en los benéficos, a veces confío en exceso. De los tres que han hecho aplicaciones, ¿qué criterio? Sin duda que no vamos a tomar un umbral, porque cada uno tendremos lo nuestro, y sin duda que hay mucho por estudiar. Pero aunque sea, vamos teniendo idea de qué criterios ha utilizado cada uno en la decisión de la aplicación, si puede ser. O sea, yo el criterio que tomé era que en el sur, donde se hacen semillas, era terrible la invasión. Y después pensé primero, desconocía la plaga, y estaba revisando el girasol por Isoca y vi unas mosquitas que no le di bolilla. Hasta alguien de la regional de la Presidio, nosotros somos de Bahía Blanca, mandó una foto donde el capítulo estaba totalmente negro. Y volví a salir al campo y estaba totalmente negro el capítulo. Entonces, ese fue mi criterio, apliqué. De donde yo hice aplicaciones es en La Pampa, o sea que estamos hablando del sur de Buenos Aires, pasamos ahora a La Pampa. La Pampa, Riglos, Catriló, Pellegrini, Buenos Aires, toda esa zona arenosa, ¿no? En realidad empezó, la decisión fue porque había redondeles muy grandes con toda la planta tomada negra. O sea que contar umbral, ahí no hay ningún tipo de umbral. Y sí fue notable cuando dejamos pasar esa semana que las plantas que no tenían saliva tóxica o que no estaban afectadas tuvieron un desarrollo de este tamaño y la otra estaba negra, petiza así, con todo el botón y hojas también deformadas de este tamaño, ¿no? Cuando vimos eso, empezamos a aplicar, el problema es que cuando se dan estas situaciones hay que hacer prácticamente todos los lotes, porque en todos los lotes teníamos presencia, con lo cual tuvimos un día muy bueno de aplicación fresco que pudimos hacer muchas, pero si no, como hay que esperar momentos del día frescos o de la mañana temprano o a la tardecita, se complica, ¿no? Sí, el otro parámetro que por ahí habría que analizar en ese sentido es los manchones, es la forma de formar la colonia. Una cosa que yo sinceramente no lo tengo cuantificado, pero sí observado, es esa distribución, qué tan homogénea es en el lote, porque vos ves el manchón, ese como vemos acá en la foto, y uno impresiona. Ahora, ¿qué tanto se repite esa distribución en todo el lote que justificaría esa aplicación? Porque claramente cuando uno ve esa imagen, enseguida genera una sensación de inseguridad, si aplico, si no aplico, ¿qué hago? Porque entonces lo que habría que revisar en todo caso con un monitoreo un poco más acorde es recorrer el lote de manera un poco más homogénea y ver si realmente eso que estamos viendo en ese sector tiene una distribución más pareja. En todo caso, esos manchones sí, sobre esa planta puede haber una disminución de tamaño importante, pero en definitiva cuando lo analizamos en todo el lote la disminución es básica, es mínima y no necesitaría enseguida control, ¿no? Perfecto. Yo les cuento un poco, yo soy también de una regional de Preside, soy el técnico de la regional Guaminí-Carué. Y en cuanto a monitoreo, lo que nosotros hicimos, que lo tiro como para
debatir, digamos, pero o para tirar distintas ideas, pero no porque sea lo cierto o crea que esté bien, pero hacemos 4 estaciones de muestreo por lote, en cada estación de muestreo 2 surcos, 50 plantas. Y los umbrales, ya le digo, no quiero decir que sea una verdad, pero a nivel orientativo, es de R1 a R3, no tuvimos problema en vegetativo nosotros, solamente en reproductivo. De R1 a R3 consideramos chinche cuando había más de 20 chinches diminutos, obviamente, por planta. Cuando tenían menos de 20 no lo consideramos. Y una incidencia del 20%. De todas esas plantitas que contábamos, el 20%. Si tenían más del 20%, en la próxima campaña de lo que yo voy a tomar, voy a hacer aplicaciones. Y de R4 a R5, el 80%. Y no 20 chinches, sino 50 chinches. A nivel producción, todo esto también se basa en un ensayo de Asagir que tenemos, que evaluamos en microparcelas 60 híbridos, y el 28% de los híbridos ha tenido problemas, el resto no. Así, parcelas de 3 surcos, una al lado de la otra. Entonces, por ahí siempre tenemos testigos, entonces en base al testigo no tenemos ensayo de pulverizar y no pulverizar, pero sí tenemos 2 materiales que sabemos que normalmente rinden parecidos, pues el ensayo de Asagir lo hacemos hace 4 años, que ha habido diferencia de 400 kilos o algún poquitito más también. Entonces, claro, sí. Sí, bueno, pero es un dato más que ante la falta de información lo vamos captando todo. Claro. Bueno, me perdí, pero sí, los síntomas sin duda que... No, está bien, eso es un buen, como decimos, un dato orientativo y está bueno para tomarlo en cuenta. Yo recuerdo cuando empecé los primeros años a trabajar en la parte de entomología, me asignaban a un grupo que trabajaba con mosca de los cuernos, nada que ver con esto, y contábamos mosca de los cuernos sobre animales, decía cuál era el umbral. Y entonces nos manejamos por un manchón de mosca y le tomamos el diámetro a la mancha. Por eso decía, ¿cuántos son 20 mosquitas? Y bueno, eso es ahí hay más de 20 seguramente. Entonces, como para hacerse el ojo, habrá que en todo caso dimensionar, como viven todas juntas y agrupadas, ¿qué diámetro ocupan 20 moscas? Y entonces cuando uno mira y ya empieza a ver un diámetro, no sé, de tantos centímetros, empezar a tener que ser ese ojo, porque yo soy un defensor acérrimo del monitoreo, como lo haces vos, pero la verdad que cuesta que la gente lo haga, que los productores lo hagan y muchos técnicos lo hagan. Ese trabajo que vos haces yo lo valoro mucho por el tiempo que te lleva y por el esfuerzo que le pones. Pero es una tarea que nosotros tenemos que llevar hacia que los productores y los técnicos trabajen en este sentido. Y la verdad es que no se hace poco. Bueno. Hola. Bueno, le agradecemos a Néstor. Creo que esta situación que tuvimos en la campaña pasada nos hizo abrir los ojos. Lamentablemente, al no tener los insecticidas que teníamos habitualmente, tenemos que encontrarle el timing a los que tenemos, ¿no? Compatibilizando un poco también con el tema de los benéficos, abejas. Creo que hay mucho trabajo para hacer, para evaluar. Sí. Así que esperemos, sí creo que queda como moraleja que hay que anticiparse. Probablemente este año nos agarró desprevenidos y ya cuando nos dimos cuenta era tarde. Por ahí cuando ya está en botón estrella y empieza a haber presencia o vemos colonias en esos monitoreos, por ahí sería una alternativa, ¿no? Seguramente. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a usted, por favor.